Hola, hoy les quiero compartir sobre un tema que me resulta súper importante tocarlo, más ahorita que acabamos de finalizar octubre, el mes de las brujas, y es sobre qué es ser una buena mujer en relación a las brujas. ¿Listo? Y más aún que vamos a hacer un taller este sábado que se llama De la buena mujer a la bruja, un taller en la librería Wolf, que es una librería de mujeres que está buenísima, se la súper recomiendo, a una cuadra del Paraguay, y pues qué mejor lugar para conspirar y brujear, ¿no? Entonces les quiero compartir un escrito que hice que también muestra esa intimidad de cómo creamos los talleres en la Siempre Ibas Escuela. Bueno, ese escrito se titula ¿Por qué es importante entender qué es ser buenas mujeres cuando hablamos de las brujas? Bueno, comienzo. Hubo un momento en mi vida que tuve una crisis fuerte, una crisis que empecé a darme cuenta que me consideraba una buena mujer, una buena persona, y fue en mis 30, empezando mis 30. Y entré en crisis porque empecé a darme cuenta que ser una buena mujer era muy demandante y estaba muy cansada. Yo podía detectar cada gesto, cada pequeño detalle frente a lo que las personas cercanas a mí querían, y más aún si eran mis parejas. Pero si me preguntaba yo qué quería, qué necesitaba, me costaba responder. Muchas veces no sabía qué decir. Y si lo que yo quería no era correspondido, iba en contravía del querer de esa otra persona, peor, me llenaba de dudas, me nublaba y no podía, me costaba mucho tomar una decisión. Y ni hablar de poner límites o decir que no. ¿Mm? Tenía un exceso de empatía hacia afuera y hacia adentro una enorme ceguera. Y me empecé a dar cuenta de esto porque tenía una falsa creencia muy inconsciente de que si me portaba bien, de que si era una buena mujer, me iba a ir bien en la vida. Como que ser una buena mujer, una buena persona me garantizaba que me iban a traer cosas buenas la vida. Y lo cierto es que no me estaba yendo para ese momento como yo quería, estaba bien lejos. Y en relación a mis parejas y a otras personas amadas, me di cuenta que ese dar y cuidar desinteresadamente no era tan real. No era, ay, tan buena Marcela. No, era un pedido de amor, era un pedido de aceptación, era una forma de ser necesitada y que no me dejaran. Y en eso me perdía enormemente, me diluía y se me iba la fuerza. Entonces, estando un poco cansada y frustrada, como suele uno evitar las crisis, al tener el coraje del verme, porque no era nada fácil, me di cuenta que estaba muy, muy triste. Sentía un gran vacío que intentaba llenar con otras personas, generándome una gran ansiedad y no los resultados cándidos y fantasiosos que yo solía ensoñar, ¿no? Y lo que les quiero compartir, y parte de lo que me ayudó a salir de esa crisis, y fue entender que yo era un ser histórico. Pues que es la perspectiva en general de todos los talleres en la Siempre Vivas Escuela. Bueno, ¿y qué es ser un ser histórico? Cuando empecé a reconocer que yo no solamente era una buena mujer, sino que venía de un linaje de buenas mujeres. Y empecé a preguntarme cómo fue que yo lo aprendí, cómo fue mi historia de vida personal en torno a eso. Y recordé frases como calladita se ve más bonita, que la han dicho mucho en mi familia. Recordé que nunca escuché a mi abuela discutir. Recordé a mi madre siempre escuchando a mi padre sin contrariarlo, nunca lo contrariaba. Recordé a mi abuelo demandante y a mi padre excesivamente demandante. Y recordé a mi abuela siempre atendiendo con un gesto bastante serio. Y recordé que siempre que hablaban entre ellas, independientemente del tema que tocaran, siempre las nombraban chismosas. Y así empecé a recordar, a recordar, a recordar, y supe que venía de un linaje de buenas mujeres. Y ahí surgen las preguntas, bueno, ¿buenas mujeres para qué? ¿Buenas mujeres para quién? Y después seguí investigando y no solamente recordé el linaje en mi familia, sino que investigué en la poco visible y todavía por hacer historia de las mujeres. Y empezó a repetirse una y otra vez como antes las mujeres eran únicamente madres.
madres de sus hijos, madres de sus esposos, madres de los enfermos, madres de sus alumnos, siempre dando y cuidando. Y recordé los textos de colegio donde nos enseñan que desde los inicios de los inicios las mujeres habían hecho eso: recolectar frutos, semillas, cuidar del hogar y la huerta, cuidar y cuidar y cuidar. Pero afortunadamente existen mujeres incrédulas, mujeres que suben la ceja y se preguntan, ¿será eso cierto? ¿Será verdad? Y hoy en día hay muchas investigaciones que señalan otras versiones, donde las mujeres han tenido otros destinos en el pasado, y no es ciencia ficción. Esas investigaciones hay que traerlas al presente, hay que volverlas cotidianas, porque esas historias nos enseñan y nos muestran que hemos sido de muchas maneras y por lo tanto podemos ser de diversas formas. Y no solamente nos demuestran los múltiples destinos que han tenido las mujeres, sino que, ya acá vienen las brujas, hubo un momento histórico en Occidente marcado por la violencia y la represión donde las mujeres fueron sometidas. Hubo un momento histórico en Occidente, que es el mismo momento donde fue el auge de la esclavitud, del sometimiento y genocidio en muchos pueblos originarios con las llamadas conquistas, y fue el mismo periodo donde muchos gobiernos y la Iglesia Católica en la Europa colonialista impusieron impusieron que todo lo que iba en contra de ellos, lo que no estaba acorde a sus intereses, era nombrado como herejía. Y esa es la Edad Media entre el siglo XV y el siglo XVII. Bueno, y en ese momento comenzó la supuesta caza de brujas. Una historia que se repitió y se repitió y se repite y se repite hasta convertirse en un mito, porque que las hay, las hay. Y se convirtió en una caricatura de las mujeres, en el personaje malo de las películas de Disney, de los cuentos de los hermanos Grimm, en las novelas, y bueno, claramente un señalamiento en la vida real. Mucha bruja, ¿no? Pero una historia que empezó a ser tejida en la década de los 70 en el siglo XX, o sea, hace poco, y que todavía en la actualidad se sigue escribiendo, porque la historia no es lo que pasó, sino lo que se cuenta, cómo se cuenta y para qué se cuenta. Y algunas mujeres, la gran mayoría feministas, historiadoras feministas, siguen investigando, volviendo a abrir los archivos, haciendo nuevos archivos para evidenciar que ese mal llamada casa de brujas, mujeres aliadas al diablo, realmente fue un genocidio de mujeres. Realmente, y esto es lo más fuerte, fue la domesticación de las mujeres a la fuerza hacia un único posible destino: las buenas mujeres. Y ahí, por favor, lean a Silvia Federici, Calibán y la bruja. Bueno, y a veces tenemos esa creencia, esa falsa creencia que la historia va avanzando como si siempre fuera en evolución. Y cuando indagamos en la historia, en las historias, nos damos cuenta que hay muchos giros. Y en la Edad Media Europea, que llegó con la conquista a nuestro territorio, la que siempre pintan de oscuridad, antes de la caza de brujas, las mujeres tenían mayores libertades que en los siguientes siglos. Y muchos de los derechos que hemos recuperado en el siglo XX, que han sido grandes luchas en el siglo XXI, antiguamente no se habían perdido. Bueno, también hay muchos grises en esas historias, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, ¿qué era ser buenas mujeres? ¿Cómo se impuso ser buenas mujeres en ese momento? Y ser buenas mujeres era ser de la casa, casadas, claramente heterosexuales, madres consagradas al cuidado del esposo y los hijos y por ende dependientes de su marido. No había otra forma de subsistir. Pero antes las mujeres eran muchas cosas. También eran eso, pero eran mucho más. Todas las mujeres que se resistieron, que muchas de ellas eran las que cultivaban la tierra de manera colectiva, habían huertas colectivas, eran sanadoras, mujeres que trabajaban, guerreras, viajeras, muchas que no vivían en pareja, muchas vivían en comunidad también de solo mujeres, también existían, o solas. En ese momento no existía la palabra solterona como de manera despectiva. Y realmente fueron muchas las violencias que se ejercieron para que eso dejara de existir. Pero bueno, esa es una larga historia que pueden encontrar en este tipo de investigaciones. Y lo cierto es que al explorar y rastrear esa historia, cuando la leo, yo
sé que mi alma se alegra, o sea, como que mi cuerpo se empieza a bailar, y es que me doy cuenta, y eso es como parte de lo potente de la historia, y es que la juntanza entre mujeres viene de antaño, ¿sí? No es algo nuevo. La diversidad sexual y afectiva no es solo una moda, tiene raíces. Sé que las mujeres sanadoras no es algo que trajo la nueva era, tiene raíces. Sé que las mujeres poderosas han existido siempre. ¿Mm? Y en eso, en mi vida personal, sé que las decisiones en las que muchas veces he señalado como rara, como rebelde, que me han sometido, me han violentado de diferentes maneras, también sé que son posibles, sé que también fueron buenas decisiones. ¿Mm? Porque, y eso es muy importante, porque lo que es bueno para mí, eso es lo que yo tengo que conquistar. Porque no puedo ser una buena mujer si no es bueno para mí, si implica traicionarme, si implica traicionar a otras mujeres. ¿Mm? Entonces, ¿por qué es importante entender qué es ser buenas mujeres cuando hablamos de las brujas? Porque las brujas fueron todas las mujeres que se opusieron, que se rebelaron, que fueron sometidas violentamente a ser confinadas de manera aislada como buenas mujeres. Bueno, con esto termino. Espero leerlas, escucharlas en las reflexiones que esto les genere. Bueno, que tengan un buen día.